El hacha cayó en Tower Hill en la mañana del 6 de julio de 1535. Y con ella terminó uno de los enfrentamientos más extraños y trascendentales en la historia del mundo angloparlante. Un enfrentamiento entre un rey que lo tenía todo y quería más, y un abogado que lo tenía todo y estaba dispuesto a perderlo todo antes que pronunciar 3 palabras en las que no creía. La ejecución de Tomás Moro duró menos de 1 minuto. El argumento que la precedió había durado casi 1 década, conducido con la elaborada cortesía de 2 hombres que una vez fueron amigos y que ahora estaban enzarzados en un duelo de voluntades que solo uno de ellos entendía plenamente como un duelo de voluntades, porque el otro, el rey, no podía creer del todo que ningún hombre eligiera realmente la muerte antes que una simple declaración pública de lealtad. Enrique VIII se equivocó en eso, como se equivocó en varias cosas. Entender por qué se equivocó requiere entender a Tomás Moro, que a su vez requiere entender algo sobre la combinación particular de dones y convicciones que hicieron de Moro simultáneamente el hombre más admirado de Inglaterra y al final el más peligroso. Nació en Londres en 1478, hijo de un abogado, y casi todo en su vida temprana apuntaba en una sola dirección con una claridad poco común. Era brillante. Esto no es hagiografía. El registro es consistente y proviene de fuentes sin ningún interés particular en la adulación. A los 13 años fue colocado en el hogar del cardenal John Morton, arzobispo de Canterbury y Lord Canciller de Inglaterra, uno de los hombres más formidables de su generación y no dado a la admiración fácil. Morton supuestamente dijo del joven Tomás que el muchacho resultaría ser un hombre maravilloso, lo que viniendo de Morton equivalía a que cualquier otro se quedara sin superlativos. En Oxford se distinguió. En los Inns of Court, estudiando Derecho, se distinguió de nuevo. Aprendió latín y griego con el apetito de alguien que encontraba la adquisición de idiomas un placer más que un trabajo. Leyó teología, filosofía, historia y literatura con el mismo apetito. Tenía sentido del humor, uno genuino, seco, rápido y consciente de sí mismo, que impregnaba todo lo que escribía y todo lo que otros escribían sobre él, y que permanecería con él, sorprendentemente, hasta la mañana de su muerte. También tenía, desde una edad temprana, el tipo de seriedad religiosa que en el siglo XV tardío llevaba a los jóvenes serios a considerar el monasterio. Moro lo consideró con genuina intensidad. Pasó 4 años viviendo junto a los monjes cartujos en la Cartuja de Londres, siguiendo su regla: el madrugar, el ayuno, las largas oraciones silenciosas, el uso de un cilicio contra la piel como penitencia privada, práctica que continuaría el resto de su vida. Finalmente decidió no tomar los votos, por razones que nunca explicó completamente en ningún documento que haya sobrevivido, aunque la explicación más probable es que concluyó que su vocación era hacia el mundo y no para alejarse de él. Pero la experiencia dejó marcas permanentes. Moro el abogado, Moro el escritor, Moro el estadista, humanista e ingenioso, era siempre simultáneamente Moro el asceta, el hombre que dormía sobre una tabla y llevaba lana contra la piel, y que contemplaba los placeres del éxito mundano con el particular desapego de alguien que ya había decidido que no eran, en el análisis final, lo que importaba. Esta combinación, talento mundano extraordinario, mantenido en subordinación permanente a la convicción religiosa, es la clave de todo lo que siguió. Lo convirtió, en la primera parte de su vida, en uno de los hombres más exitosos de Inglaterra.
lo convirtió, en la segunda parte, en un problema que Enrique VIII no podía resolver. Su ascenso fue rápido y construido sobre mérito genuino, más que sobre el patrocinio y la ascendencia que impulsaban a la mayoría de los hombres de su época. Se convirtió en miembro del Parlamento. Se convirtió en funcionario municipal de Londres, luego en subsheriff. Atrajo la atención del Consejo Real a través de la calidad de su trabajo jurídico y diplomático. Se hizo amigo de verdad, del tipo construido sobre respeto intelectual mutuo y genuino afecto personal, de Erasmo de Róterdam, el mayor erudito de Europa que visitó Inglaterra específicamente para ver a Moro, y que escribió sobre él en términos que dejan claro que encontraba a Moro el hombre más interesante que había conocido. Erasmo le dedicó su obra maestra, Elogio de la locura, a Moro, jugando con la forma latina de su nombre, y la dedicatoria no era mera cortesía, sino un genuino tributo de una mente extraordinaria a otra. Enrique VIII llegó al trono en 1509, con 18 años, físicamente magnífico, educado más allá de la mayoría de los reyes de su época, desbordante de la confianza de alguien a quien desde su nacimiento le habían dicho que estaba destinado a la grandeza y que tenía todos los motivos para creerlo. Era, en aquellos primeros años, genuinamente impresionante, culto, inteligente, generoso, capaz de un verdadero compromiso intelectual con verdaderos iguales intelectuales. Buscó a Moro, lo atrajo al servicio real con la deliberada intención de rodearse de las mejores mentes de Inglaterra, y Moro era inequívocamente una de ellas. Moro era reticente. Había visto suficientes cortes y reyes como para tener una visión clara de lo que el servicio real exigía y lo que costaba. Pero la convocatoria del rey no se rechazaba fácilmente, y Moro tenía la convicción del patriota de que los hombres capaces tenían la obligación de servir a su país si su país los requería. Sirvió admirablemente, se convirtió en consejero real, luego en diplomático, luego en portavoz de la Cámara de los Comunes, luego en canciller del Ducado de Lancaster. Enrique le tenía aprecio, genuino y personal. Hay una historia famosa, contada por el yerno de Moro, William Roper, que conocía bien a ambos hombres, de Enrique, llegando sin avisar a la casa de Moro en Chelsea, paseando del brazo con él en el jardín durante una hora, aparentemente tan cómodo como dos amigos cualesquiera. Después de que el rey se marchó, Roper felicitó a Moro por la evidente calidez del favor real. La respuesta de Moro fue precisa y sin ilusiones. Si su cabeza pudiera ganar al rey un solo castillo en Francia, no permanecería mucho tiempo sobre sus hombros. No estaba siendo falsamente modesto. Entendía a Enrique con una claridad que Enrique no se entendía a sí mismo, y lo que entendía era que el afecto del rey, por genuino que fuera en cualquier momento dado, siempre estaba condicionado a que Moro fuera útil y complaciente, y que llegaría el día en que ser útil y complaciente requeriría que Moro fuera algo que no podía ser. Ese día llegó a través de Catalina de Aragón. El deseo de Enrique de anular su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena era, en su origen, una mezcla de pasión genuina, ansiedad dinástica y racionalización teológica en proporciones que cambiaron con el tiempo y son imposibles de medir con precisión. Lo que está claro es que a finales de la década de 1520, el deseo se había convertido en una obsesión, y la obsesión se había convertido en una crisis política de primer orden, porque el Papa Clemente VII no concedería la anulación. Las razones de la negativa de Clemente eran en sí mismas políticas.
Catalina era la tía del sacro emperador romano Carlos V, que tenía una influencia considerable sobre el papado y que había dejado sus sentimientos sobre la anulación inequívocamente claros. Pero cualesquiera que fueran las razones, la negativa era inamovible, y la frustración de Enrique con ella se transformó a lo largo de varios años de impaciencia a furia, hasta ese tipo de determinación fría y sistemática que es más aterradora que la furia, porque es menos probable que se agote. La solución a la que llegó Enrique, la solución que Thomas Cromwell y Thomas Cranmer y una red de abogados y teólogos ayudaron a construir a su alrededor, era esencialmente hacer irrelevante la pregunta, eliminando a Inglaterra de la jurisdicción del Papa por completo. Si el Papa no podía conceder la anulación, Inglaterra simplemente dejaría de ser el tipo de lugar donde la opinión del Papa sobre los matrimonios ingleses tuviera fuerza legal. El rey se convertiría en el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. El arzobispo de Canterbury, ahora Cranmer, concedería la anulación. Catalina sería desplazada, Ana sería reina, y el hijo que ella llevaba, que todos asumían que sería un varón y resultó ser Isabel, sería el heredero legítimo al trono. Desde la perspectiva de Enrique, esta era una solución de elegante sencillez. Desde la perspectiva de Moro, era una catástrofe. Moro había sido nombrado Lord Canciller en 1529, sucediendo al cardenal Wolsey, que había fracasado en conseguir la anulación, y pagó ese fracaso con su carrera, y poco después, con su vida. Wolsey murió camino de enfrentarse a cargos de traición, lo que fue casi con certeza una misericordia. El Lord Cancillerato era el cargo jurídico más alto de Inglaterra, la segunda posición más poderosa del reino. Moro lo aceptó sabiendo que la tormenta se avecinaba, lo que sugiere que creyó que podría encontrar alguna manera de navegarla, o que sintió una obligación hacia su país que superaba su cálculo privado de seguridad personal, o ambas cosas. Fue cuidadoso. Evitó la cuestión del matrimonio en público por completo, usando la evasión familiar del funcionario concienzudo que se limita estrictamente a su competencia. Administró justicia con una equidad y rapidez que lo hicieron genuinamente popular. No usó su posición para obstaculizar las políticas de Enrique, pero tampoco las apoyó, y el silencio en una corte que exigía respaldo vocal era una forma de oposición que Enrique notó y recordó. Moro renunció al cancillerato en mayo de 1532, alegando mala salud. La mala salud era real, pero no era la razón, y todos lo entendían. La causa inmediata fue la sumisión del clero, por la cual la Iglesia inglesa rendía formalmente su independencia legislativa a la corona, un acto que Moro encontraba intolerable y que no podía, como Lord Canciller, ser visto apoyando. Se retiró a Chelsea con ingresos reducidos y por primera vez en años cierta libertad de las agotadoras exigencias cotidianas del servicio real. Escribió: pasó tiempo con su familia, su esposa Alicia, sus hijos, su yerno Rupert y su hija Margarita, con quien tenía una relación especialmente cercana y cuyas cartas a él durante su posterior encarcelamiento se encuentran entre los documentos más desgarradores del período. Esperó, como esperan las personas en su situación, la siguiente exigencia. Llegó en 1533 y de nuevo en 1534. Las exigencias se multiplicaron a medida que el programa de Enrique se aceleraba. Moro fue invitado a la coronación de Ana Bolena como reina. No asistió. El único personaje prominente de Inglaterra en ausentarse, lo que fue notado y resentido. Fue llamado ante el Consejo Real para explicarse. Se explicó con la precisión de un abogado entrenado.
No había hablado contra el matrimonio, no había actuado contra él, se había confinado enteramente a su conciencia privada. El consejo no estaba satisfecho, pero no encontró base legal para proceder contra él sobre la base de lo que no había hecho y no había dicho. Luego llegó el acta de sucesión en 1534, que requería que todos los varones adultos de Inglaterra prestaran un juramento reconociendo la legitimidad del matrimonio de Enrique con Ana y el derecho de sus hijos a suceder al trono, y, crucialmente, repudiando la autoridad de cualquier príncipe o potentado extranjero, lo que significaba el Papa. Moro fue convocado al Palacio de Lambeth para prestar el juramento. Llegó, leyó el juramento cuidadosamente y se negó a prestarlo. Estaba dispuesto, dijo, a jurar la sucesión en sí misma. No reclamaba el derecho a dictaminar quién debía ser rey de Inglaterra. Lo que no haría era jurar el preámbulo, que le requería avalar como legítimo un matrimonio que en privado creía que no era ningún matrimonio, y repudiar una autoridad papal que en privado creía que era real. No explicaría por qué. Esto no era evasión. Era el despliegue deliberado de un principio jurídico que Moro entendía mejor que casi nadie en Inglaterra. Un hombre no podía ser obligado a testificar contra sí mismo. El silencio no era traición. Si no explicaba sus razones, no podía ser condenado por sostener opiniones traidoras, porque las opiniones no expresadas no dejaban evidencia que pudiera ser juzgada. Mantuvo esta posición con absoluta consistencia durante más de un año, en la Torre de Londres, a donde fue enviado por negarse al juramento, a lo largo de interrogatorio tras interrogatorio, por hombres que sabían perfectamente cuáles eran sus razones y no podían probarlas en un tribunal, mientras él mantuviera su silencio. La torre no lo quebró. Esto requiere un momento de atención porque no es evidente, y las personas que no han pensado cuidadosamente sobre lo que era la Torre de Londres en 1534 tienden a subestimar lo que Moro soportó. No fue torturado. Enrique fue cuidadoso en ese aspecto, en parte porque la tortura de un hombre de la reputación de Moro habría causado indignación en toda Europa, en parte porque Moro había dejado claro que no diría nada bajo tortura que no dijera libremente, lo que hacía el ejercicio inútil. Pero la torre era fría, húmeda y oscura. Moro fue privado de libros durante períodos prolongados, privado de sus materiales de escritura, privado de visitantes excepto en condiciones cuidadosamente controladas. Era un hombre en sus últimos 50 años con mala salud, acostumbrado a una vida intelectual activa, confinado en una celda. Sus ingresos habían cesado en gran medida. Su familia estaba en dificultades económicas. Su hija Margarita tenía permiso para visitarlo y le instaba, entre lágrimas y repetidamente, a simplemente prestar el juramento y volver a casa. Su esposa Alicia llegó y fue rotundamente práctica, de la manera en que Alicia Moro aparentemente siempre lo fue, señalando que su cama en casa era perfectamente cómoda y preguntando cuál era el sentido de estar en un calabozo cuando podía marcharse mañana. Moro las amaba profundamente a ambas, y el amor hacía el confinamiento peor en lugar de proporcionar consuelo, porque no era un hombre que encontrara el autosacrificio fácil. Lo encontraba necesario, que es una cosa completamente diferente. Lo que lo sostenía era la certeza. Esto es importante de entender sobre Moro, porque la tendencia moderna es admirar su valentía mientras trata su convicción como una especie de accesorio opcional. La parte inspiradora es la firmeza, y el contenido teológico es un detalle de fondo.
Para Moro, el contenido teológico lo era todo. No estaba defendiendo un principio en el sentido abstracto. Estaba defendiendo una creencia específica, que la Iglesia Católica era la única verdadera Iglesia, que el Papa era su cabeza legítima, que el matrimonio de Enrique con Catalina había sido válido, y su matrimonio con Ana no lo era, y que jurar lo contrario era mentir ante Dios sobre asuntos de importancia última. No era relativista. No estaba representando el martirio para beneficio de la posteridad. Era un hombre que creía, con la certeza de alguien que había pasado 40 años pensando en casi nada más, con toda la fuerza de una mente de primera categoría, que había cosas más importantes que la vida, y que esto era una de ellas. Continuó escribiendo en La Torre, cuando le permitían materiales, produciendo obras devocionales de considerable fuerza. Un diálogo de consuelo contra la tribulación, escrito en la persona de un anciano que consuela a un joven sobre el sufrimiento y la muerte, que es transparentemente Moro consolándose a sí mismo mientras finge consolar a un personaje de ficción, y que contiene pasajes de autoexamen psicológico sorprendentes en su honestidad. Conocía el miedo, lo decía claramente, conocía la tentación de simplemente ceder, de pronunciar las palabras, de tomar el camino fácil. Abordó estas tentaciones como teólogo y psicólogo simultáneamente, con una comprensión de la debilidad humana que provenía de haberla observado en sí mismo más que meramente en los demás. El Acta de Supremacía, de noviembre de 1534, convirtió en traición estatutaria negar el título del rey como jefe supremo de la Iglesia de Wessex, Inglaterra. Moro todavía no decía nada. El silencio continuó protegiéndole. Apenas, porque el silencio todavía no era negación. Entonces intervino Richard Rich. Rich era procurador general de Inglaterra y tendría una de las carreras más comprensivamente desacreditadas de la historia Tudor. Más tarde ayudaría a condenar a Anne Askew, operando personalmente el potro de tortura. Denunciaría a Cromwell tras la caída de Cromwell. Sobreviviría a cada giro de los reinados de Enrique, Eduardo, María e Isabel a través de una combinación de docilidad e instinto político agudo que impresionaba incluso a quienes lo despreciaban. En junio de 1535, Rich visitó a Moro en La Torre, ostensiblemente para recoger sus libros, y se embarcó en lo que parecía una conversación teológica privada. Durante esta conversación, Rich afirmaría después: Moro había expresado su opinión de que el Parlamento carecía de autoridad para hacer al rey jefe supremo de la Iglesia. En su juicio, Moro negó esto con una vehemencia notable, en un hombre que había sido calladamente comedido durante todos los procedimientos contra él. Llamó a Rich perjuro. Señaló que Rich era un hombre de tan universalmente reconocida baja reputación que ninguna persona sensata compartiría confidencias delicadas con él, y catalogó los casos específicos de deshonestidad de Rich con una precisión que sugería que Moro había estado preparando mentalmente esta refutación durante algún tiempo. Casi con certeza decía la verdad. La conversación, tal como Rich la describía, no tenía sentido como un intercambio genuino, porque Moro era demasiado cuidadoso y demasiado sofisticado legalmente para abandonar de repente en una conversación privada con un conocido agente gubernamental la discreción que había mantenido bajo meses de examen formal. La reconstrucción más plausible es que Rich fabricó o embelleció enormemente lo que Moro realmente dijo. No importó. El jurado tardó 15 minutos en condenar. El veredicto era predeterminado de la manera en que los veredictos en los juicios por traición de este período eran casi siempre predeterminados.
El jurado entendía qué resultado se requería y lo entregó. Moro fue condenado a muerte. Tras el veredicto, el silencio terminó. Ya no había ningún punto legal en mantenerlo, y Moro tenía cosas que quería decir. Le dijo al tribunal, con la precisión y la fuerza de un hombre que había estado ensayando el argumento en su cabeza durante más de un año, que nunca había sido, que él supiera, el único hombre instruido de la cristiandad en sostener las opiniones por las que estaba siendo condenado, y que se encontraba en compañía del Consejo General de la Iglesia Universal frente al particular reino de Inglaterra, y que era difícil ver cómo podía sustentarse una condena por traición basada en una opinión compartida por todos los cristianos, excepto el parlamento de un solo país. Lo dijo calmadamente, sin amargura, con la autoridad medida de alguien que hace un argumento jurídico más que un llamamiento emocional. No pedía simpatía, estaba dejando constancia. Fue devuelto a la torre para aguardar la ejecución. Los 5 días entre la condena y la muerte produjeron una serie de cartas y conversaciones que fueron preservadas por su familia y que en conjunto constituyen uno de los documentos más extraordinarios del período Tudor. La carta a su hija Margarita, escrita al día siguiente del juicio, es la más famosa. Una carta de tan evidente amor y tan precisa claridad sobre lo que estaba haciendo y por qué que hace que el lenguaje convencional del martirio se sienta inadecuado. No estaba representando el heroísmo. Se estaba despidiendo de su hija mientras intentaba, con lo que le quedaba de su capacidad de consuelo y tranquilidad, hacer que el adiós fuera soportable para ella. En la mañana del 6 de julio de 1535, fue conducido a Tower Hill. Estaba visiblemente débil después de más de un año en la torre, y los relatos de la ejecución señalan que necesitó ayuda para subir los escalones del patíbulo. Le pidió al teniente de la torre que le ayudara a subir e hizo un chiste, comentando que se las arreglaría para bajar solo, que es la cosa más serena que nadie haya dicho jamás en un patíbulo, o, lo que viene a ser lo mismo, la expresión más verdadera de un carácter que nunca, ni una sola vez, había abandonado su disposición fundamental hacia el mundo. Se dirigió brevemente a la pequeña multitud, declarándose el buen servidor del rey, pero el de Dios primero. Rezó. Le pidió al verdugo que esperara hasta que hubiera apartado su barba del tajo, ya que la barba no había cometido ninguna traición. Luego apoyó su cabeza. La ejecución fue ligeramente torpe. El primer golpe no separó completamente la cabeza, que era el horror habitual de las ejecuciones Tudor y que Moro aparentemente había anticipado y para el que se había preparado. La cabeza fue llevada al puente de Londres y expuesta como era costumbre, y fue recuperada después de un mes por su hija Margarita, quien la conservó hasta su propia muerte y fue enterrada con ella. Enrique VIII recibió supuestamente la noticia de la muerte de Moro en medio de un juego de cartas con Ana Bolena y abandonó la habitación abruptamente, sin decir nada. Si esto fue duelo, culpa, enfado por el inconveniente, o simplemente el reflejo de un hombre que prefería no examinar ciertas cosas demasiado de cerca, no quedó registrado. Enrique no era, en este punto de su vida, un hombre dado a la autoexaminación. Mandó ejecutar a Ana Bolena al año siguiente y a 2 esposas más después de eso, y a Cromwell, que había gestionado el procesamiento de Moro, y a numerosos otros, y murió en 1547, enorme y enfermo y rodeado de cortesanos que le tenían terror y en ninguno de los cuales confiaba. Lo que es quizás un tipo diferente de veredicto
sobre el enfrentamiento entre los dos hombres. Moro fue canonizado por el Papa Pío XI en 1935, 400 años después de su muerte, junto a John Fisher, el obispo de Rochester, que también se había negado al juramento y había sido ejecutado poco antes que Moro. Su día festivo en la Iglesia Católica es el 22 de junio. Fue declarado patrón de los abogados y estadistas, combinación que le habría divertido, el patrón de la misma profesión que había usado como arma contra sí mismo, y de la vida política que había navegado con tanto cuidado, y que en última instancia abandonó con tanta plenitud. Los debates sobre Moro no han terminado, y probablemente nunca lo harán. Era, hay que decirlo, un héroe nada sencillo según ningún estándar moderno. Como Lord Canciller, había presidido la persecución de los luteranos con un rigor que sus admiradores encuentran difícil de justificar del todo. Había mandado quemar herejes, había interrogado a sospechosos personalmente, había escrito polémicas antiheréticas de considerable veneno. Su tolerancia se extendía hasta los límites de sus propias convicciones teológicas y no de manera fiable más allá. El hombre que murió por la libertad de su propia conciencia no había sido notablemente compasivo con las conciencias de los demás cuando esas conciencias los llevaban hacia lo que él consideraba herejía. Esta es una contradicción, y es real, y no desaparece simplemente porque su muerte fue valiente y su causa, en ciertos aspectos, justa. Lo que queda cuando se reconocen las complicaciones es algo genuinamente raro. Un hombre que identificó lo que realmente creía, en oposición a lo que era conveniente creer, y se negó a comprometerlo cuando el costo de no comprometerse se volvió absoluto. La rareza no está en la creencia en sí misma. Mucha gente sostiene creencias por las que afirmaría que moriría. La rareza está en la combinación de suficiente claridad sobre lo que la creencia realmente requiere, suficiente honestidad intelectual para reconocer cuándo ha llegado ese requisito, y suficiente voluntad para afrontarlo. La mayoría de las personas, enfrentadas a la exigencia de Enrique VIII y a las prisiones de Enrique VIII, habrían encontrado fundamentos teológicos para cumplir. La tradición de encontrar fundamentos teológicos para cumplir era larga y distinguida, y practicada por hombres de considerable fe sincera. Moro simplemente no podía hacerlo. La creencia era demasiado específica, la consecuencia de contradecirla demasiado clara, el hábito de autoexaminación demasiado arraigado, la capacidad de autoengaño demasiado subdesarrollada. Era, en definitiva, el producto de su propia educación. Había pasado su vida cultivando la capacidad de ver las cosas claramente y llamarlas por su nombre, como abogado, como humanista, como teólogo. Había construido una vida interior de considerable precisión. Y cuando llegó el momento en que esa precisión le requería algo, descubrió que no podía descultivarlo. No podía aplicar selectivamente la claridad que había pasado 40 años desarrollando. No podía ser el cuidadoso, razonable y negociador Tomás Moro en todas las demás áreas de la vida. Y luego, en esta única cuestión, simplemente asentir, firmar y volver a casa a su cómoda cama. Le había dicho a su hija Margarita, en una de sus últimas conversaciones, que no había nada en esta vida que anhelara tanto como estar con ella, que todo su deseo era hacia ella y sus hijos y su familia, y que si no fuera por el conocimiento cierto de que su partida sería buena para su alma, le habría pesado mucho perderla. Esto no era retórica, era una declaración precisa del cálculo real que había hecho, expresada con la honestidad sobre sus propios sentimientos
que había practicado toda su vida. Quería vivir. Eligió no hacerlo, porque la condición de vivir era una que había examinado cuidadosamente y había encontrado que costaba más de lo que valía. El hacha en Tower Hill no resolvió nada. Las preguntas sobre las que Moro argumentaba, sobre los límites de la autoridad temporal, sobre las exigencias de la conciencia individual frente a las demandas del Estado, sobre si existen deberes que anulan la obligación política, no murieron con él y no han muerto desde entonces. Están, si acaso, más vivas ahora que en 1535, porque los mecanismos por los cuales los estados exigen conformidad se han vuelto más sofisticados y más omnipresentes, mientras que los argumentos que Moro planteó han sido refinados por 5 siglos de pensamiento posterior, hasta convertirse en algo que se aproxima a una parte permanente del vocabulario de la filosofía política. Articuló, en términos prácticos, en la situación concreta de su propia vida y muerte, el principio que eventualmente se convertiría en fundacional para la tradición liberal: que hay un espacio interior que pertenece al individuo y no al soberano, que el soberano puede tomar la cabeza, pero no puede, sin la cooperación activa del individuo, tomar la conciencia, y que algunas personas no cooperarán. Tenía 57 años. Había sido el mejor abogado de Inglaterra, el escritor más conocido de Inglaterra, el Lord Canciller de Inglaterra. Había sido el amigo íntimo del erudito más célebre de Europa. Lo había entregado todo, paso a paso cuidadoso, por una convicción a la que había llegado a través de 40 años de esfuerzo intelectual sostenido. Y murió por ella con un chiste sobre su barba. Y sabía exactamente lo que estaba haciendo, lo cual es o bien lo más admirable o lo más terrible que puede decirse de ninguna decisión humana, y quizás es ambas cosas a la vez.